Hoy nos encontramos con el señor Aimé Torres, fundador del municipio El Retorno, donde nos va a hacer un recuento de la historia del municipio. ¿Desde cuándo usted y su familia viven en este territorio? Estoy ubicado en este poblado desde el año de 1971, cuando llegamos con padre, madre y hermanos. ¿Puede relatar la historia de ese territorio? Sí, pues este es un territorio que fue posada en el camino que siempre ha existido de San José a Calamar. Era posada obligada porque eran malocas indígenas y era como una escala donde los viajeros pernotaban en la maloca indígena. Y ahí fue llegando gente y se fue quedando y se formó la inspección de Caño Grande. Más adelante, Orlando López García hizo un contrato con el gobierno y adelantó una campaña de colonización, hizo publicidad por la radio Todelar en el campo y muchas familias que escuchaban el programa se venían a la fundación que se estaba promocionando por medio de Orlando López García con el programa Todelar en el campo. Entonces él les ayudaba en algunas cosas, les ayudaba en el pasaje y los traía para que se fundaran en este poblado que llamaba Inspección de Caño Grande en ese tiempo. Eso fue en el año 1968, antes que nosotros llegáramos. Nosotros llegamos en el año 71. ¿Qué área le determinaban a cada fundador? Él estaba asesorado por un grupo, un equipo que traía ingenieros y eso, y ellos trochaban, y a cada familia que iba llegando le asignaban un lote de tierra de aproximadamente 100 hectáreas, 110 hectáreas a cada familia, y le daban un lote aquí en la parte donde se iba a hacer el pueblo, un lotecito para que hiciera la casa en el pueblo. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes y cuál era su procedencia? Los primeros habitantes creo que llegaron desde la época de los años 50, cuando la violencia, que se metieron como refugiados, escondiéndose un poco para esta región, y fueron como los primeros colonizadores de esta región, antes que Orlando López García. Ellos fueron como desplazados por la violencia y llegaron a refugiarse en esta región. Ya después vino la campaña de colonización de Orlando López García, que era como por recoger un poco de gente que había sido desplazada en todo el país con la guerra también de los 50 y como retornarlas nuevamente al campo, darles su pedazo de tierra, porque estaban baldíos. Entonces eso fue como la idea de la campaña de colonización, volver mucha gente que había sido desplazada por la violencia, volverle a dar su pedazo de tierra para retornar gente al campo. Es así que ellos mismos fueron los que dieron el origen al nombre. Después, cuando ya fue corregimiento, entonces se le dio el nombre de El Retorno, porque era con el fin de que mucha gente desplazada por la violencia retornara al campo nuevamente. Entonces, la causa principal fue la violencia que se vivió en los años 50. Exacto, sí. Para llegar a fundar esta tierra. Exacto, eso fue más que todo. En términos de infraestructura, en esa época, ¿cómo eran las casas? ¿De qué estaban construidas? En ese tiempo pues se utilizaban mucho los recursos naturales, la yaripa, la cáscara, y sacaban la madera de estantillos o estacones. Y el otro material que se utilizaba, la palma, muy natural. ¿Hay bibliotecas o sitios de interés cultural en su territorio, como salas de concierto, cines? ¿Asiste a ellos? Pues sí las hay biblioteca en el colegio y de la alcaldía también hay biblioteca, hay centros culturales, en el parque también, sitios donde reunirse la gente, y sí, se frecuenta hacer el viernes cultural, y de vez en cuando también voy a la biblioteca para leer varios libros porque me interesa la lectura. ¿En su comunidad existen creencias populares? Hay mitos, leyendas. Los colonizadores antiguos creían mucho en el compadre bototo, que es un árbol que sirve para curar a los niños helados, los que están son como enfermedades parenciales tal vez, porque son niños raquíticos
demasiado desnutridos, como afectados por alguna bacteria especial, y los llevan a ese árbol, le quitan una prenda de vestir, se la cuelgan al árbol, y la madrina, o sea, la que sabe una oración para rezarle al árbol, y se hacen compadre los padres del niño con el árbol, y tienen que decirle compadre cada que lo vean, cada que pasen por ahí, compadre vosotros. Entonces, ¿sí influye harto estas creencias en la vida de las personas en este municipio? Claro, y sobre todo en la época de la colonización, la gente frecuentaba ayudarse bastante con esos mitos y leyendas. Por la escasez de medicamentos en esa época. Exactamente, porque por una parte la situación económica era difícil y por otra parte también no había personal capacitado para prestar esos servicios. Conocí a un señor Hernando Rincón, que fue el primer enfermero, y una señora Emma, eran los únicos dos que ellos prestaban ese servicio de primeros auxilios. En la parte de religiosidad, ¿en su comunidad existen creencias o celebraciones religiosas? La población está bastante dividida en una parte y de pronto la mayor parte en la parte católica, la religión católica. Otros evangélicos de diferentes sectas, y pues cada uno asiste a sus mitos y tradiciones religiosas, pero en sí la gente también como que se divide y se individualiza mucho, cada uno se dedica como a lo suyo y se pierde como esa convivencia que debe existir también entre la comunidad. ¿Cuál es el origen histórico de las fiestas y rituales? Por ejemplo, en la religión católica se celebra mucho la fiesta de San Isidro. Es una fiesta muy antigua de la religión católica y que los campesinos, agricultores la practican mucho porque tienen fe en ese santo para sus cosechas y llegan ese día de San Isidro, traen sus ofrendas, sus cosas para vender y se hace como una parte religioso-cultural, es una fiesta ya que es por tradición. La otra es la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la patrona del municipio, y los choferes, pues ser la patrona también de ellos, entonces llegan a que sus carros le echen la bendición y esas son como las más distinguidas fiestas de la religión católica. Las otras religiones pues también tienen sus festividades que celebran, como es el bautizo directamente en el caño, que zambullen la persona dentro del caño. La religión cristiana. Sí, las religiones cristianas. Y como esta región del Guaviare fue conformada por gente de diversas partes de Colombia, entonces cada uno trae sus creencias y aquí se fueron aplicando. ¿Sabe cuál de ustedes es el estrato socioeconómico de su territorio? Se encuentra gente de todos los estratos, está la mano de obra, el trabajador, el jornalero, y también hay mucho finquero que tiene sus animalitos, su ganadería y están más o menos bien acomodados, entonces se encuentra gente de todos los estratos, pero en sí el nivel económico del municipio es más o menos término medio. Bueno. ¿Cuál es la principal fuente de la parte económica del municipio? Principalmente ahorita la ganadería. Antes pues fue la agricultura, arroz y maíz. Duró una época también de que era la coca, entonces llegaron los cultivos ilícitos, esto fue para los años 79, 80, donde por medio de la coca era que se vivía también de la economía del municipio, dependía mucho de esa parte y también influyó mucho en el conflicto, en el orden social del municipio, pues también se crea el clima de silencio y el individualismo, la gente se dedica a lo suyo cada uno y se pierde como ese objetivo de trabajar en comunidad. ¿Cómo concibe usted la educación en su territorio? A nivel general, la educación siempre en Colombia ha sido un poco costosa, no de muy buena calidad y costosa, entonces nuestro municipio no es la excepción, también se presenta ese problema. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en su comunidad? Si son de orden político, social, religioso
o de convivencia? Pues yo creo que de todo se ha presentado. Por la parte de las religiones, pues hay bastantes religiones y bastantes sectas y la gente se divide como en grupos y poco se comunica. En la parte política, pues lo mismo, también se viven las tres tendencias, izquierda, centro y derecha, y ese, para mí, pues eso ya debe estar fuera del contexto de la sana democracia, ¿cierto? Últimamente pues ya se está viendo, con el proceso de paz que se está desarrollando, pues se está aclarando un poco más esa situación y la gente pues entendiendo las cosas pues ya toman un rumbo acertado por la paz, aunque eso es difícil porque lo primero que toca es la educación y entender uno que la paz no llega sola, tenemos que hacer el esfuerzo de empezar a comunicarnos, ayudarnos mutuamente y perdonar, tolerar, ser respetuosos y de esa manera también el gobierno tiene que aportar mucho, el aporte social. ¿Cree usted que las problemáticas de orden político y económico del país afectan las dinámicas socioculturales de su comunidad? Sí, es lógico porque, por ejemplo, llega la problemática de la coca en un tiempo que trae bonanza económica, pero daña las relaciones sociales entre la gente, se crea un clima de silencio y al lado de ese clima de silencio llega la corrupción y todo el mundo la tolera porque estamos callados comiendo de la economía ilícita. Entonces eso afecta bastante el desarrollo social de una región y en este caso nuestro municipio. ¿El narcotráfico fue un problema o un beneficio para la comunidad? Pues aparentemente se ve como un beneficio, pero trae más problema socioeconómico y medioambiental. Un problema medioambiental y un problema de orden público, de conflicto. De todas maneras se sabe que ese dinero viene para causar divisiones. Incluso los mismos programas que vienen para tratar de solucionar las necesidades de las comunidades a veces sirven para crear más conflictos. Porque por ejemplo en el programa Guardabosques antiguamente nos dábamos cuenta de que en las veredas se creaban unos problemas grandes porque usted tenía coca y por usted tener coca en la vereda entonces ya a los otros no les iban a prestar los beneficios, los servicios que daba el gobierno, entonces le echaban la culpa a ese señor. Los que llegaban los erradicadores, por ejemplo, y le arrancaban al que tenía, entonces él le echaba la culpa a los otros que se lo habían echado y eso crea una serie de conflictos. De por sí, de todas maneras, eso no trae nada bueno. Don Aymelé, muchas gracias por su tiempo y por su colaboración. Siempre a la orden, ahí estamos.